Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vengo a contarles lo que estábamos hablando con Vero hoy. Se dio por una boludez, porque la verdad que la charla salió por una boludez. Nosotros estamos viendo una serie que se llama Los Únicos, ¿no? Y en una de las partes de la serie de Los Únicos mostraban como que iban a perder la vida todos. Entonces cada uno empezó a ver su vida, digamos, ¿no? Así sería, ¿cómo sería? Como Sí, para ayudarme a expresarme. a ver, como que vio transcurrir su vida en ese momento, cómo transcurrió su vida Claro, hasta ese momento. es como, claro, al ver que podrían desvivirse, decimos así porque la palabra no nos deja decir Facebook, al ver que podían desvivirse, Estaban es por como que perder la vida. empezaron, claro, es como que empezaron a recordar partes de su vida. Entonces yo le digo a la Vero, le digo, qué loco, ¿no? Me dice, ¿por qué? Le digo, porque cuando yo tuve el accidente en Comodoro, no sé si algunas se acuerdan o hay chicas nuevas, cuando yo tuve el accidente en Comodoro, que volqué con el auto, nosotros dimos 2 vueltas en el aire y después el auto se arrastró 1,5 cuadras de mi lado, los airbags no abrieron, y el auto quedó, cuando se frena el auto, se queda boca abajo, se da vuelta, ¡pum!, cae boca abajo. El auto, íbamos con mi familia, mi papá, 2 hermanas y una sobrina, y yo le digo a la Vero, le digo, yo no vi pasar mi vida, yo no pensé en nada, es como que yo me entregué a Dios. Es como que yo, primeramente cuando yo me subí al auto, que me senté para manejar, porque manejaba yo, cuando me senté en el auto, yo siempre tengo una frase que digo cada vez que me siento en el auto, que Señor, cúbrenos con tu manto y que lleguemos a casa. Me siento en el auto, empiezo a manejar y pasa el accidente. Entonces, digo, es tan grande la fe que yo tenía que yo no sentí que yo me iba a morir. No lo sentí, no, en ningún momento lo pensé, porque yo sabía que Dios me iba a traer a mi casa. ¿Entendés? Entonces, en ningún momento se me cruzó, pero nada. O sea, nada, absolutamente nada. Yo sé que lo único que hice fue levantar mis manos, tocar el techo, el cinturón de seguridad me tenía agarrada, por eso que estaba quieta en el asiento, ¿entendés? Y miraba, o sea, las chispas. ¿Viste cuando vos ves Rápido y Furioso? Que vos decís, aguantá, tanta exageración, tantos efectos, ¿le ponés? Bueno, no, es verdad, muchas chispas, mucho ruido, pero yo en ningún momento sentí que iba a perder la vida. Yo sabía que Dios me iba a traer a mi casa y en ningún momento se me cruzó por la cabeza esas imágenes de mi vida. Y sin embargo, ponele, mi papá ni siquiera tuvo tiempo, mi papá estaba dormido, pero ponele, mis hermanas dicen que ellas vieron toda su vida, que ellas vieron toda su vida, que vieron transcurrir toda su vida, y yo dije, a la mierda. Así es mi fe en Dios, tan así es mi fe en Dios, que yo sabía que Él me iba a devolver a mi casa, que yo no temí a esa situación. ¿Entendés? Más allá de que sí, obviamente, no quita que el chisperío, el ruido, los golpes, los gritos, es algo que es traumático. ¿Bien? Sí. El hecho de ver que porque era lo único que teníamos, era nuestro auto de valor en aquel entonces, no teníamos nada más que ese auto, y ver que lo había hecho mierda, lo hice mierda, es como que pasaron, obviamente que sentí muchísimas cosas, ¿entendés? Por él.
Pero en el momento exacto del accidente, yo sabía que volvía a mi casa. Amén. Yo estaba re tranquila porque yo volvía a mi casa, porque sabía que Dios me cubría con su manto y me traía a mi casa. Igualmente, a ver, yo todos los días, y siempre se los digo a todas ustedes, todo lo que haga, yo todo le estoy pidiendo siempre a Dios. Señor, vamos a comprar, vamos acá, vamos allá, hagamos esto, hagamos aquello. Siempre lo invito a estar conmigo. No es que esa era la primera vez no, yo siempre tengo esa costumbre de ponerme en sus manos y decirle, Señor, vamos a tal lado, vamos a hacer tal cosa. Siempre estoy constantemente invitándolo a que Él me acompañe en cada momento que voy haciendo. Entonces no es que tampoco era algo nuevo, yo ya sabía que Dios estaba conmigo, que el Señor estaba ahí cubriéndonos con su manto. ¿Ves? ¿Qué dice? Pasó hace mucho, sí, no, gracias a Dios pasó hace mucho, no recuerdo en el año, pero no, en el 2022, 2021, mira, ya me olvidé hasta el año, gracias a Dios, sé que fue un 18 de julio. 2022, me parece que fue. 18 de julio. Saliendo de la pandemia. Porque 19 de julio se me vencía el seguro. Gordita, fue saliendo de la pandemia. Pero igualmente, por más que se venza el seguro, nosotros lo tenemos con débito automático, o sea, no iba a afectar en nada porque lo tenían que debitar el 19. No era que iba a afectar en algo, no es que iba a andar por la vida sin seguro, sino que me acuerdo la fecha por eso. Yo a lo que le dije a ella, pero a ver, vos todavía tenés duda de la fe que tenías en Dios, porque vos no te diste cuenta que eso fue un milagro. Claro, eso me decía Verónica, vos tenías dudas de la fe de Dios porque fue un milagro. Sí, obviamente fue un milagro, porque nosotros, vos imaginate, mi auto era de aluminio, o sea, viste que la nueva camada de autos es una mierda, nada que ver con los autos de antes, y obviamente sí, el auto era muy chiquito, éramos 5 pasajeros, el auto venía lleno, dimos 2 vueltas en el aire, nos arrastramos 1,5 cuadras, teniendo, a ver cómo te puedo explicar, de mi lado, porque fue de mi lado, mi hermana se quemó todo el pelo, yo no me hice nada. Mi hermana, igual, gracias a Dios, solo fue el pelo que era lo que tocó el piso, porque mi hermana estaba sentada atrás mío. Sí, obviamente que sí, que fue un milagro. A las 2 horas volcó un Cronos blanco 20 kilómetros atrás y murieron los pasajeros que estaban en el Cronos blanco. Es una ruta muy peligrosa, es una ruta que generalmente en el sur suelen haber accidentes. Generalmente tampoco uno en su momento, cuando salió ella y todo eso, no nos percatamos en averiguar. No sabíamos nada. Que el auto nuestro no estaba preparado. El auto nuestro, claro, después nos explicaron a nosotros. Hay autos que están preparados para rutas y hay autos que no están preparados para rutas. Y nuestro auto era un auto de ciudad, no un auto de ruta. Más allá de eso, igual todas las falencias de Renault, ¿no? Un auto en muy malas condiciones que vendió Renault. Hay muchos documentos sobre los Renault Kwid que salieron malos de fábrica, por eso se dejaron de fabricar. Nosotros lo compramos en el año 2018 y en el año 2019 dejaron de fabricar los Renault Kwid, porque ya había saltado la alerta y a ninguno de los que compramos Renault Kwid nos avisaron de que el auto era muy malo. Ya eso ya pertenece a lo que sea Renault. Hace años que estamos en juicio con Renault, desde el 2018 que estamos en juicio con Renault, por habernos vendido un auto fallado de fábrica, que a mí me lo vendieron con los frenos mal, el acelerador mal, las luces mal y... ¿qué más era que tenía el auto? Bueno, un montón de cosas, o sea,
El auto vino recontra. Vino fallado de fábrica. Acelerador, Sí. frenos, luces, airbag, que después nos dimos cuenta lo último. Mamá Erma, Carla. Vendría a ser, esto pasó en el sur. En el sur, claro, nosotros nunca habíamos ido al sur, tampoco no sabíamos muchos datos de que existía el hielo ese que no se ve, que las rutas habían un montón de cosas que antes no las sabíamos, nunca habíamos ido al sur, fue pura casualidad que fuimos al sur. Y bueno, qué sé yo, pero a lo que iba yo es que es tan grande mi amor por Dios, que yo nunca sentí que Él me dejó, más allá del mal momento que vivimos. Sí. ¿Entendés? Sí. Dios es fiel, Dios no te va a soltar. Por más mal que vos estés pasando, Él está ahí. Está ahí para acompañarte, está ahí para apoyarte. ¿Entendés? Hay una historia específica que es de la Biblia, que es la vida de Job. La vida de Job es mi historia bíblica más favorita, es mi historia más, donde cuenta, que te lo voy a contar así nomás porque no la sé específicamente tal cual pasó. Pero la historia cuenta, ¿no?, de que el diablo le dice a Jehová, le dice, Job te ama por todo lo que le das. El día que vos no le des nada, Job va a dejar de amarte. Job te ama por interés, no te ama por lo que sos. Entonces, Dios le dice al diablo que está equivocado, que no es así, que Job lo amaba porque lo amaba, no por interés. Entonces, esta historia cuenta de que Jehová le dijo, el diablo lo desafía a Jehová, y Jehová, fiel a Job, al amor de Job, le dice, estás equivocado, así que podrás hacer con la vida de Job lo que quieras, menos tocarle su vida. Entonces el diablo empieza a obrar en contra de la vida de Job y empieza a pasarle cosas feas a Job, ¿no? Pierde tierras, pierde los hijos, 7 hijos, pierde el ganado, pierde un montón, ya todo prácticamente, menos su vida. Y cuando él está ya desahuciado, tirado en una cama, con lepra, porque en aquel entonces el leproso no tenía perdón, cuando él está desahuciado en una cama ya muriendo, porque Dios le dijo que no podía tocar su vida, la mujer de Job se le acerca y le dice, lo hemos perdido todo, vos, y maldice a Dios, y la mujer maldice a Dios, y tus creencias, y un montón de cosas horribles que le dijo a su marido, le dijo, maldice tu Dios y muere de una vez, porque aquí ya no hay más nada para hacer. Entonces Job le dijo que él jamás maldeciría a Dios, que él jamás